En 2026 algo comenzará. Lo sé porque lo vi. Porque morí y volví para contarlo. Chicos, necesito que se queden conmigo hasta el final porque lo que estoy a punto de decir es lo más importante que he dicho en mi vida. No es una exageración. No es una actuación. Realmente morí. Mi corazón se detuvo. Los médicos tienen el registro, la hora, todo documentado. Y solo estoy aquí frente a esta cámara ahora porque algo sucedió allí que no puedo guardarme. Intenté mantenerme callado estos últimos días. Intenté procesarlo solo. Pero cada vez que cierro los ojos lo veo todo de nuevo con la misma claridad que cuando sucedió. Y entonces comprendí que no está destinado a ser guardado para mí. Está destinado a ser contado. Fue un accidente de coche. En una carretera que conozco, una que he recorrido cientos de veces en mi vida. El coche acabó en el río que corre junto a esa carretera, y el agua entró a raudales. Demasiado rápido. Intenté salir, intenté abrir la puerta, intenté romper la ventanilla, intenté todo lo que mi cabeza me decía que hiciera en ese momento de absoluta desesperación. Pero la corriente era fuerte, y el agua seguía entrando, y llegó un punto en que ya no pude luchar más. Recuerdo el frío. Jamás olvidaré ese frío. No era solo el frío del agua. Era un frío interior. Como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que este era el final. Y entonces dejé de luchar. No porque quisiera. Porque ya no tenía nada más que hacer. Y fue entonces cuando ocurrió lo más extraño, a la vez, lo más real que he experimentado en toda mi vida. Salí de mi cuerpo. Sé que suena una locura. Lo sé. Créeme, sé cómo suena. Pero estaba allí arriba, mirando hacia abajo, viendo mi propio cuerpo dentro de ese coche bajo el agua, y no sentí dolor, ni miedo, nada que tuviera sentido sentir en ese momento. Lo que sentí fue una claridad absurda. Como si toda mi vida hubiera sido ruido y de repente se hubiera convertido en silencio. Un silencio que tenía peso, que tenía presencia, que tenía su propia temperatura. Entonces dejé de mirar el río. Estaba en otro lugar. Y este lugar es imposible de describir adecuadamente porque no existe un vocabulario humano suficiente para ello. No era el cielo de las pinturas de las iglesias. No era la oscuridad. Era una presencia viva. Una luz que no provenía de ningún punto específico, era la esencia misma del lugar. Y había alguien allí. Y, créanme, supe quién era antes de que nadie dijera nada. Lo supe en el instante en que lo vi. Igual que uno sabe, al mirar al sol, que es el sol, sin necesidad de que nadie se lo explique. No necesité ninguna presentación. Todo mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. Dijo mi nombre. Y la forma en que lo dijo, nunca antes había escuchado mi nombre pronunciado así. Como si fuera la primera vez que alguien supiera quién soy realmente. No quien aparento ser, no quien la gente cree que soy. Quién soy en realidad. Y entonces dijo algo sencillo, directo, sin rodeos. Dijo, tienes que ver algo. No para ti. Para ellos. Y antes de que pudiera preguntar quiénes eran, antes de que pudiera decir nada, todo a mi alrededor cambió. Y lo que empezó a mostrarme es la razón por la que estoy aquí hoy frente a esta cámara. Porque lo que vi no es algo que puedas soportar solo. No es algo que puedas fingir que no sucedió y volver a la vida normal. Lo intenté. Estos últimos días después de salir del hospital, he guardado silencio, tratando de encontrar una explicación que tuviera sentido dentro de lo que creía posible. No la encontré. Porque lo que me pasó no encaja en una explicación normal. Solo encaja en la verdad. Y la verdad es que Jesucristo me pidió que volviera. Me pidió que abriera los ojos, me pidió que volviera a respirar y me pidió que contara lo que vi. A todo aquel que tenga oídos para oír. Porque lo que viene, lo que me mostró, es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Y el tiempo es más corto de lo que pensamos. Luego me llevó a un hospital. No a uno moderno, no. Era el futuro. Lo supe sin necesidad de preguntar, igual que supe quién era él sin necesidad de presentación. Y lo que vi allí me dejó sin palabras. Los pasillos estaban abarrotados de una manera absurda. Camillas en los pasillos, gente en el suelo, gente en las escaleras, gente por todas partes donde había espacio físico para un cuerpo humano.
La iluminación tenía ese tono fluorescente verdoso y parpadeante, y podía olerlo con claridad. Era desinfectante mezclado con algo que el desinfectante no lograba disimular del todo. Me quedé allí, mirándolo fijamente, tratando de asimilar la magnitud de lo que tenía delante. Una enfermera pasó corriendo junto a nosotros. Su mascarilla estaba empapada. No nos vio. Ninguno de ellos nos vio. Éramos fantasmas en su futuro, testigos de algo que aún no había sucedido pero que ya parecía inevitable. Y Jesús habló con esa voz tranquila que no encajaba con el caos que nos rodeaba. Dijo, esto empieza poco a poco. Un grupo de casos en el sudeste asiático. Las noticias lo llamarán una nueva cepa de gripe. Se equivocarán. Miré a un joven médico, de unos 30 años, que se deslizaba por la pared hasta sentarse en el suelo con la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido 20 años en un solo turno. Y Jesús dijo, esto no es como lo que pasó antes. Se propaga más rápido, mata de forma diferente. Y la respuesta será peor que la propia enfermedad. Entonces pregunté, ¿por qué me muestras esto? ¿Por qué a mí? Y él se volvió hacia mí y dijo algo que recordaré siempre. Dijo, porque el problema no es el virus. El problema es el miedo. Y necesitaba a alguien sencillo que lo viera antes de que sucediera. Alguien que no complicara las cosas. Alguien que fuera directo al grano. No dejaba de pensar en todos mis seres queridos. Familia. Amigos. Personas a las que quiero proteger. Y la visión continuó. No me dejó detenerme a asimilarlo. Había más por ver. Atravesamos paredes como humo y llegamos a una calle. Podría haber sido cualquier ciudad. Tiendas cerradas, ventanas rotas, una fila de gente en la acera esperando algo, comida o medicinas, era imposible saberlo. Y lo que me destrozó no fue la fila. Fueron los rostros de la gente que hacía fila. Ya había visto la desesperación antes. Todos la hemos visto. Pero esto era diferente. Era una desesperación que ya había superado la etapa de los gritos y se encontraba en la etapa de la mera existencia. Como si estas personas hubieran olvidado que existía otra forma de sentir. Un vehículo militar pasó por la calle con altavoces en el techo que emitían instrucciones. La gente en la fila no levantó la cabeza. Ya lo habían oído todo. Y fue entonces cuando dijo algo que lo cambió todo dentro de mí. Dijo, el virus es solo el principio. Mira lo que pasa cuando la gente se asusta lo suficiente. Miré esa calle, a esa gente, a ese vehículo, y comprendí lo que decía. No se trataba de la enfermedad. Nunca se trató de la enfermedad. Se trataba de lo que la gente acepta cuando está lo suficientemente aterrorizada. Se trataba de las decisiones que parecen razonables cuando el miedo reemplaza al pensamiento. Y me sentí de rodillas por dentro. No por debilidad, sino por la pesadez. Por el peso de comprender lo que estaba viendo. Y entonces me dijo, hay más. Y la visión cambió de nuevo. Y lo que siguió fue lo más difícil de todo lo que vi. Lo que me hizo sentarme en el suelo del baño del hospital aquella noche, después de recibir el alta, y llorar durante 2 horas seguidas. Porque lo que me mostró después no se trataba solo del futuro del mundo. Se trataba de una elección. Una elección que toda persona que escuche esto tendrá que hacer. Y esa elección, una vez hecha, no se puede deshacer. Me llevó dentro de un edificio. Parecía un edificio gubernamental. No sé por qué lo supe, pero lo supe. Hay una energía en esos lugares que reconoces incluso si nunca has estado dentro. Una mesa larga, gente seria sentada a su alrededor, documentos frente a cada uno, pantallas con números, mapas y gráficos. Y lo más inquietante de todo era que nadie estaba en pánico. Nadie gritaba. Todo ese caos que había visto en el hospital, todo ese dolor que había visto en la calle, había llegado a esa habitación transformado en una hoja de cálculo. Transformado en una estrategia. No dejaba de mirar a esa gente, tratando de discernir si eran malas personas. Y no lo eran. Y eso era lo más aterrador de todo. Jesús estaba a mi lado, mirando aquella mesa, y dijo, van a implementar la respuesta por etapas. La primera etapa parece completamente razonable. Pruebas obligatorias. Controles en aeropuertos, en fronteras, en edificios públicos. Y me miró y dijo,
La gente lo aceptará sin cuestionarlo porque ya lo ha aceptado antes. Pensé, de acuerdo, yo también lo aceptaría. Y él dijo, exactamente. Por eso empieza ahí. No porque las pruebas sean el problema, sino porque crean el hábito. Crean la idea de que tu cuerpo necesita permiso para circular. Y una vez que esa idea está establecida, la siguiente etapa es mucho más fácil de aceptar. Cada paso parece razonable por sí solo. Solo cuando se juntan todos los pasos se hace evidente el destino. Entonces la visión avanzó a la segunda etapa. Rastreo. Rastreo de contactos, así lo iban a llamar. Monitoreo digital de movimientos e interacciones. Y Jesús dijo, aquí es donde se construye la infraestructura. La gente lo aceptará porque parece una herramienta de salud pública. Parece temporal. Parece necesario. Pero la infraestructura construida para rastrear un virus es la misma infraestructura que rastrea todo lo demás. Y no desaparece cuando el virus desaparece. Permanece. Crece. Encuentra nuevos usos. Vi que esto sucedía en la visión. Vi cómo la tecnología se normalizaba gradualmente. Registro obligatorio en todas partes. Controles de temperatura en la entrada de cualquier establecimiento. Círculos marcados en el suelo donde la gente debía pararse. Y cada una de estas cosas por sí sola parecía pequeña. Pero juntas formaban un patrón. Era una jaula que se construía puerta por puerta mientras la gente dentro todavía creía que estaba afuera. Entonces la visión saltó al invierno. Y vi la tercera etapa. Y esa fue la que me rompió por dentro. Porque era diferente a todo lo que había visto. No era una restricción. Era una oferta. Una solución. Una clínica limpia y organizada, gente entrando en fila ordenada, saliendo con una sonrisa de alivio en sus rostros. Y Jesús dijo, cuando el virus haya pasado por una parte suficiente de la población, cuando todos conozcan a alguien que haya muerto, cuando el miedo haya alcanzado su punto máximo, entonces es cuando presentarán la respuesta. Un chip. Pequeño, casi invisible. La implantación lleva segundos. Y lo llamarán un avance. Lo llamarán una solución. Dirán que monitorea tu salud en tiempo real, confirma tu estado, te da acceso a todo lo que te quitaron durante la crisis. Trabajo, comercio, viajes, vida normal. Todo regresa. Solo acepta un procedimiento simple. Observé a la gente salir de la clínica y vi el alivio en sus rostros, el alivio de quienes finalmente habían encontrado una salida. Y sentí un nudo en el estómago. Porque Jesús me miró en ese momento y dijo, el chip no es solo un dispositivo médico. Una vez implantado, hace más que monitorear. Interfiere. Altera algo fundamental en la forma en que una persona se conecta con lo espiritual. Esas personas que salían con alivio en sus rostros no sabían lo que acababan de perder. No se podía ver desde afuera. Pero se podía ver en sus ojos. Una ausencia. Como si una luz se hubiera apagado sin que se dieran cuenta de que estaba encendida. Y dijo, no es la marca la que condena. Es la decisión consciente de aceptar lo que representa. Y pensé en el Apocalipsis. Pensé en los pasajes que había escuchado toda mi vida sin comprenderlos realmente. Y por primera vez, entendí. No como un concepto teológico. Como algo real que sucedía frente a mí. Y entonces me mostró algo que todavía hoy no puedo sacarme de la cabeza. Vi gente. Miles de ellos. Con un vacío en sus ojos que nada tenía que ver con una enfermedad física. Se movían, hablaban, trabajaban, compraban, vendían. Todo funcionaba. Todo normal por fuera. Pero faltaba algo esencial. Era como ver títeres realizar movimientos perfectos sin que nadie les hubiera explicado su significado. Y Jesús dijo, esto es lo que cuesta la aceptación. No solo la libertad de movimiento. No solo la autonomía sobre el propio cuerpo. La capacidad de oír mi voz. De sentir convicción. De elegir la redención. El chip no solo rastrea la ubicación. Sirve para la conexión. Y esa es la parte que nadie lee al firmar el formulario de consentimiento. Entonces me sacó de allí. De esa gente con la mirada vacía. Y lo seguí sin resistirme porque en ese momento ya había comprendido que resistirse no tenía sentido. Cada lugar al que me llevaba, necesitaba verlo.
Aunque doliera. Aunque no quisiera. Y el siguiente lugar que apareció ante mis ojos era diferente de todo lo que había visto hasta entonces. No era un caos. No era un hospital. No era una oficina gubernamental. Era una calle cualquiera. Una ciudad cualquiera. Y lo que sucedía en esa calle era tan normal, tan cotidiano, que tardé unos segundos en comprender por qué me lo estaba mostrando. Había una persona intentando entrar en un supermercado. Bolsa en mano, lista de la compra, la cara de alguien que solo quiere pasar el día e irse a casa. Y no podía entrar. No porque la puerta estuviera cerrada. Porque el terminal de la entrada leyó algo en su muñeca y emitió un sonido. Un sonido bajo, casi discreto. Y el guardia de seguridad negó con la cabeza. Y esa persona se quedó fuera con la bolsa vacía en la mano, sin entender muy bien qué hacer a continuación. Y Jesús dijo, mira lo que les pasa a los que se niegan. Y seguí mirando esa escena y algo dentro de mí se rompió. No me estaban arrastrando. No me estaban arrestando. No había nadie gritando. Era peor que eso. Era silencioso. Era burocrático. Era normal. Era simplemente una persona siendo excluida de una manera tan integrada en el sistema que otras personas pasaban por la acera sin siquiera darse cuenta de que algo andaba mal. Y él dijo, así es como funciona. No con violencia al principio. Con inconvenientes. Con imposibilidad gradual. Primero no puedes entrar al supermercado. Luego no puedes acceder al banco. Luego no puedes pagar el alquiler. Luego no puedes existir dentro del sistema de ninguna manera práctica. Y la presión sigue aumentando hasta que la elección ya no parece una elección. Parece la única salida lógica. Y ahí es exactamente donde quieren ponerte. Pregunté, ¿y qué pasa con la gente que resiste de todos modos? ¿Qué les sucede? Y la perspectiva cambió. Y vi familias. No en una huida dramática, no en una confrontación cinematográfica. Vi familias que abandonaban las ciudades con lo que cabía en el coche, en una mochila, en sus brazos. Tomando caminos secundarios. Llegando a lugares remotos cuya existencia la mayoría de la gente desconoce. Y estas personas no parecían derrotadas. Parecían haber tomado una decisión difícil y estar en paz con ella. Parecían haber perdido mucho y haber descubierto que lo que quedaba era lo que siempre había importado de verdad. Y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. En medio de todo eso, en medio de las visiones más pesadas que he tenido en mi vida, sentí esperanza. Esperanza real. De esa que no depende de las circunstancias para existir. Y Jesús dijo, hay lugares. Lugares específicos donde mi protección será más fuerte. Donde las comunidades pueden sostenerse fuera del sistema. Donde quienes rechacen la marca podrán vivir de verdad y no solo sobrevivir. 5 lugares. 5 países. No por casualidad. No por conveniencia geográfica. Elegidos por la historia espiritual que portan, por los recursos que poseen y por la protección que ya existe sobre ellos. Y antes de que pudiera preguntar cuáles eran, ya me estaba mostrando el primero. Y el primero me sorprendió. Porque no era el lugar más obvio. Era el lugar menos probable. Y eso fue precisamente lo que me hizo comprender que esta visión no provenía de mi propia mente. El primer lugar fue Estados Unidos. Pero no las ciudades. No los centros urbanos que había visto en visiones anteriores, llenos de filas, desesperación y vehículos militares con altavoces. Las regiones del interior. Las zonas rurales profundas que la mayoría de la gente sobrevuela sin mirar hacia abajo. Tierras que aún saben producir alimentos sin depender de una cadena de suministro industrial. Comunidades que aún recuerdan cómo vivir sin necesidad de permisos digitales para existir. Y Jesús dijo, Estados Unidos tiene algo que pocos países tienen. Tienen una tradición de resistencia que está en el ADN de la nación. Hay gente allí que se ha estado preparando durante años sin saber exactamente para qué se estaban preparando. Y cuando el sistema se endurezca, esta gente comprenderá de una vez por todas el propósito de todo lo que han construido. Y vi esas comunidades rurales recibiendo a familias que llegaban de las ciudades. Haciéndoles espacio. Compartiendo lo que tenían. Y había una dignidad en esa recepción que me hizo tragar saliva con dificultad. Entonces apareció Francia. Y casi le pregunté si estaba seguro.
Porque la Francia que yo conocía era Europa, era el sistema, era un gobierno fuerte, era todo lo que parecía lo opuesto a un refugio. Y él dijo, no es la Francia de las postales. Es la Francia del interior. El interior profundo. Las regiones rurales que París olvidó que existen. Comunidades ancestrales con raíces de fe que sobrevivieron a guerras, ocupaciones, siglos de persecución. Hay una herencia espiritual enterrada en esa tierra que se activará cuando llegue la presión. Y vi en la visión pequeños pueblos, antiguas iglesias de piedra con siglos de oración grabados en sus muros, gente que había aprendido a desconfiar del poder centralizado porque su historia familiar era de supervivencia a pesar del poder centralizado. Y Jesús dijo, la fe que resistió la guillotina resistirá el chip. Y eso se me quedó grabado de una manera que no puedo explicar del todo. Y la visión continuó evolucionando. Después de Estados Unidos y Francia, me mostró el tercer lugar. Y esta vez lo reconocí antes de que hablara. Porque había algo en esos paisajes que me resultaba familiar, aunque nunca había estado allí. Era México. Pero no el México de las noticias. No el México de las grandes ciudades, el narcotráfico y todo lo que la gente imagina al oír ese nombre. Era el México profundo. El México de las comunidades indígenas en las montañas de Oaxaca y Chiapas. El México de los pueblos que nunca fueron completamente absorbidos por el sistema moderno porque siempre mantuvieron sus propias formas de organización, sus propias economías locales, sus propias formas de espiritualidad que ahora se transformaban por la fe en Cristo. Y Jesús dijo, estos pueblos saben cosas que el mundo moderno ha olvidado. Saben cultivar sin petróleo. Saben conservar sin electricidad. Saben construir comunidad sin algoritmos. Y cuando el sistema global colapse, su conocimiento valdrá más que cualquier cosa que las universidades hayan enseñado en las últimas décadas. Y vi en la visión familias llegando a esas comunidades de las montañas de México. No como turistas. Como personas que venían a aprender. Que venían a contribuir. Que venían a ser parte de ello. Y en esas escenas se producía un intercambio que me conmovió de una manera inesperada. Conocimiento ancestral transmitido. Fe compartida. Diferentes comunidades descubriendo que tenían más en común de lo que sugerían las fronteras y los idiomas. Y Jesús dijo, México sorprenderá al mundo. Porque el mundo mira a México y ve lo que está roto. Pero yo miro a México y veo lo que se está preparando. Y esa diferencia de perspectiva es la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Entre ver el fin y ver el principio. Entonces apareció Colombia. Y esta vez no tuve que superar ninguna sorpresa, porque para entonces ya había aprendido que los lugares que él elegía eran siempre aquellos que el mundo había subestimado. Y Colombia era precisamente eso. Un país que había atravesado décadas de conflicto, violencia, inestabilidad, todo lo que debería haber destruido cualquier cosa de valor. Y, sin embargo, seguía en pie. Seguía teniendo fe. Seguía teniendo comunidades que sabían lo que significaba resistir sin perder su humanidad en el proceso. Y Jesús dijo, Colombia fue preparada por el sufrimiento. Suena cruel dicho así, pero es la verdad. Un pueblo que sobrevivió a lo que sobrevivió no se quebrará ante otra crisis. Sabrán qué hacer. Sabrán cómo cuidarse unos a otros. Sabrán cómo mantener la fe cuando todo a su alrededor intente arrebatársela. Y vi en la visión las regiones más remotas de Colombia. La cordillera de los Andes, donde comunidades han vivido durante generaciones lejos de los centros de poder. La Amazonía colombiana, con su inmensidad que ningún sistema de control podrá abarcar por completo. Y en esas comunidades había iglesias. Iglesias sencillas, sin producción, sin espectáculos, solo gente reunida con la seriedad de quienes saben que la fe no es opcional, de quienes lo aprendieron a la fuerza. Y Jesús dijo, cuando la persecución llegue a Colombia, será uno de los pocos lugares donde la iglesia ya sabe funcionar en la clandestinidad. Porque ya lo ha hecho antes. Ya ha sobrevivido así. Y esta memoria institucional no desaparece. Permanece almacenada en el seno de la comunidad, esperando el momento en que vuelva a ser necesaria. Y entonces apareció el quinto lugar. Y eso fue lo que me rompió por completo. Porque era Brasil. Y no me lo esperaba. No porque Brasil no fuera importante, sino porque la visión de Brasil era diferente a las demás. Más intensa. Más cargada. Como si ese país en particular tuviera un peso en la visión que los demás no tenían. Y Jesús dijo, Brasil es el corazón.
No es solo uno de los 5 lugares de refugio. Es el centro de algo más grande. La mayor población cristiana del hemisferio sur. Una fe que ya no es importada, que ya tiene sus propias raíces, que ya tiene su propio rostro, que ya tiene su propia voz. Y cuando llegue la tribulación, Brasil será llamado a ser más que un refugio. Será llamado a ser una fuente. Y miré esa visión de Brasil y vi el interior del país, el Cerrado, el Amazonas, las comunidades ribereñas, las ciudades del interior que la costa ignora. Y vi algo que me dejó sin palabras durante mucho tiempo. Vi gente de todo el mundo llegando a Brasil. No como inmigrantes que buscaban una vida mejor en el sentido económico, sino como peregrinos que buscaban un lugar donde la fe aún respiraba libremente. Como personas que lo habían perdido todo en sus países de origen y que, de alguna manera, habían oído que existía un lugar en el hemisferio sur donde la protección espiritual aún permanecía intacta. Y Brasil estaba recibiendo a estas personas. No sin dificultades, no sin tensión, pero las estaba recibiendo. Y Jesús dijo: siempre he tenido un propósito específico para este país. Un propósito que va más allá de lo que cualquier movimiento religioso humano pueda planear o ejecutar. Y lo que está por venir revelará este propósito de una manera que nadie podrá ignorar. Y miré esa visión de Brasil con el corazón acelerado porque comprendí que no era casualidad que la estuviera viendo. No era casualidad que se me estuviera mostrando. Y no era casualidad que estuviera aquí, frente a esta cámara, contando esta historia ahora. Y después de que terminó de mostrarme los 5 países, la visión no cesó. Pensé que se detendría. Pensé que ahí terminaba todo lo que tenía que mostrarme. Pero no fue así. Porque se giró hacia mí y me dijo: hay una cosa más que debes entender antes de que te envíe de vuelta. Y la forma en que lo dijo, esa calma y franqueza que ya había aprendido a reconocer como señal de que lo que venía iba a ser duro, me dejó sin aliento. Y dijo: la ubicación ayuda. Pero no es la salvación. Y necesité detenerme un segundo para asimilarlo. Porque a lo largo de todo lo que había visto hasta ese momento, me había hecho a la idea de que llegar a uno de los 5 países era la respuesta. Era el plan. Era lo que había que hacer. Y él me estaba diciendo que solo había entendido la mitad. Dijo: ya he sostenido a mi pueblo en territorio enemigo. Y entonces comenzó a mostrarme imágenes. Esta vez no del futuro, sino del pasado. Israelitas en Egipto, marcados con sangre de cordero mientras la muerte pasaba por sus casas. Daniel en Babilonia, en un imperio que no era suyo, manteniendo su fe con una constancia que no dependía de circunstancias favorables. Cristianos en las catacumbas romanas, reunidos bajo tierra para adorar, mientras sobre ellos el imperio intentaba borrar cualquier rastro del nombre de Jesús. Creyentes en los gulags soviéticos aferrándose a Cristo cuando todo lo demás les había sido arrebatado, cuando no quedaba nada más que la fe en sí misma. Y cada una de estas imágenes tenía el mismo peso. El mismo mensaje. La misma verdad que él intentaba hacerme comprender de una vez por todas. Dijo: mi protección reside en la fe, no en la geografía. Y en ese momento comprendí que los 5 países no eran una lista de lugares mágicos donde nada malo podía suceder. Eran lugares donde la protección espiritual era más fuerte porque la fe de las comunidades que allí se formarían sería más fuerte. La protección no estaba en la tierra, sino en la gente, en la voluntad de resistir, en la decisión de no rendirse, sin importar el costo. Y dijo: algunos sobrevivirán gracias a la providencia sobrenatural en medio de la oscuridad, otros sellarán su testimonio con sangre. Ambos caminos me llevan a mí, ambos tienen el mismo valor ante mí. Y pensé en todos los mártires de la historia, en todas las personas que eligieron morir antes que negar. Y por primera vez en mi vida comprendí esa elección no como un heroísmo abstracto, sino como una posibilidad real y concreta que se presentaba ante toda una generación. Y entonces me mostró algo que no esperaba ver en ese momento de la visión. Me mostró la Iglesia. No una denominación específica. No un estilo de culto ni una tradición teológica. La Iglesia como un cuerpo. Como un organismo vivo. Y lo que vi me llenó de vergüenza y esperanza al mismo tiempo. Vergüenza porque vi en que se había convertido la Iglesia en muchos lugares. Programas. Producción. Competencia entre ministerios. Debates teológicos mientras la gente moría de hambre espiritual afuera. El consuelo vendido como fe. La prosperidad predicada como una promesa. Y esperanza porque vi lo que la tribulación haría con todo eso.
Vi el fuego quemando todo lo superficial y dejando solo lo real. Servicios que se celebraban en casas, en bosques, en sótanos, en cualquier lugar donde 2 o 3 personas pudieran reunirse sin ser descubiertas. Sin equipo de sonido. Sin pantalla. Sin transmisión en vivo. Solo voces. Solo oraciones. Solo el peso real de la presencia de Dios sobre personas que no tenían nada más que a Él. Y Jesús dijo, esto es lo que siempre quise. No los edificios. No los programas. No la influencia cultural. Solo esto. Personas que me aman porque eligieron amarme cuando tenían otras opciones y continuaron amándome cuando esas otras opciones desaparecieron. Y pensé en cuántas veces había ido a la iglesia por costumbre. Por tradición. Por obligación social. Y sentí el peso de eso de una manera que no podía fingir que no sentía. Y en ese momento me miró y dijo algo que fue a la vez la advertencia más severa y la promesa más hermosa que jamás haya escuchado en mi vida. Dijo, la tribulación lo revelará todo. Revelará quién es quién. Revelará qué es real y qué es una actuación. Revelará dónde depositó cada persona su verdadera confianza. Y eso será doloroso. Será el tipo de dolor que no se puede aliviar con medicamentos, ni distraerse, ni publicar en redes sociales para obtener apoyo. Pero al otro lado de esa revelación estará lo más puro y real que la humanidad haya experimentado desde los primeros siglos de fe. Y quiero que lo recuerdes. No solo los países. No solo el cronograma. No solo las advertencias. Recíbelo también. Recíbelo. Porque quien escuche lo que tienes que decir necesitará ambas cosas. Necesitará saber lo que viene. Y necesitará saber que vale la pena resistir. Y entonces dijo, ahora te voy a mostrar el final. Y quiero ser honesto contigo porque creo que te mereces una honestidad total. Cuando dijo eso, me asusté. Después de todo lo que había visto, después del hospital, después de las calles, después del chip, después de la gente con los ojos vacíos, después de todo eso, pensé que ya no tenía la capacidad de sentir miedo. Pero cuando dijo que me iba a mostrar el final, algo dentro de mí se estremeció. Porque, final, es una palabra que tiene un peso que ninguna otra palabra tiene. Y él lo notó. Siempre notaba todo antes de que yo lo verbalizara. Y dijo, no tengas miedo de lo que vas a ver. El final no es lo que te imaginas. Y tomé una respiración profunda, o hice el equivalente a tomar una respiración profunda en ese lugar donde estaba, y dije, estoy lista. Y lo que me mostró no fue destrucción. No fue un apocalipsis cinematográfico con ciudades en llamas, un cielo rojo y toda esa imaginería que la cultura popular asocia a las palabras, fin de los tiempos. Fue algo completamente diferente. Fue un instante. Un instante único. Como si todo el tiempo, toda la historia de la humanidad desde el principio hasta ese momento, hubiera sido solo una preparación para ese instante. Y ese instante fue el cielo abriéndose. No metafóricamente. Literalmente. Como una tela rasgada por manos que habían estado al otro lado durante mucho tiempo, esperando el momento oportuno. Y al otro lado de esa rasgadura había una luz que hacía que la luz del lugar donde conocí a Jesús pareciera una vela junto al sol. Y hubo un sonido. Un sonido que no estaba hecho de ondas sonoras. Estaba hecho de algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. Y todos en la tierra lo oyeron al mismo tiempo. Y vi lo que le sucedió a las personas en los 5 países. En las comunidades que se habían resistido. En las familias que habían rechazado la marca. En las personas que lo habían perdido todo y habían descubierto que perderlo todo cuando se tiene fe no es lo mismo que perderlo todo cuando no se tiene. Vi a estas personas mirando al cielo en el momento en que se abrió. Y lo que vi en sus rostros fue lo más hermoso que mis ojos hayan registrado en toda mi vida. No era alivio. El alivio es cuando algo malo termina. Lo que vi en esos rostros fue plenitud. Era la expresión de aquellos que habían pasado toda su vida sintiendo que había algo más grande que todo lo que el mundo ofrecía y que finalmente veían aparecer esa cosa más grande en su verdadera forma. Era reconocimiento. Era llegada. Era hogar. Y Jesús dijo, todo sacrificio valdrá la pena. Todo lo que se dejó atrás tendrá sentido en ese momento. Cada noche en que parecía que la fe no era suficiente, cada momento en que la presión era demasiado grande y la persona se resistía de todos modos, cada pequeña decisión de seguir creyendo cuando no había evidencia visible que justificara esa creencia,
todo eso estará presente en ese momento como un peso de gloria. No como un recuerdo lejano. Como una realidad inmediata. Como parte de la celebración. Y pensé en todas las personas que escucharían lo que tenía que decir y pensarían que era una locura. Que pensarían que me había golpeado la cabeza en el accidente e inventado una historia elaborada para dar sentido al trauma. Y quise hablarles directamente a esas personas en ese momento. Quise decirles, lo entiendo. Yo también lo entendería si no hubiera pasado por lo que pasé. Y como si supiera exactamente lo que yo pensaba, porque siempre lo sabía, Jesús dijo, quienes duden de ti no son enemigos. Son personas que tienen miedo. Y el miedo es el estado natural de quienes aún no han decidido en quién confiar. No discutas con ellos. No intentes convencerlos con argumentos. Simplemente di lo que viste. Habla con la sencillez de quien sabe lo que sabe. Y déjame el resto a mí. Porque la semilla que siembres hoy germinará en el momento en que las circunstancias hagan imposible seguir fingiendo que no pasa nada. Y cuando eso ocurra, la gente recordará lo que dijiste. Lo recordarán con una claridad que los sorprenderá incluso a ellos mismos. Y en ese momento, lo que dijiste marcará la diferencia entre una decisión tomada con tiempo y una decisión tomada por desesperación. Y entonces dijo una última cosa antes de que todo volviera a cambiar. Antes de que sintiera que me arrastraban hacia atrás. Dijo, vas a volver diferente. Va a ser difícil volver a ser quien eras antes. La ropa vieja ya no te quedará bien, no porque hayas cambiado de talla, sino porque has cambiado de forma. Y la gente a tu alrededor lo notará. Algunos se acercarán queriendo entender qué pasó. Otros se distanciarán sin poder explicar por qué. Y tendrás que aprender a llevar la misión sin dejar que te consuma. Porque eres humano. Y los humanos necesitan descanso, necesitan comunidad, necesitan gente que los ame no por lo que llevan, sino por quienes son. No abandones eso. La misión no requiere que te destruyas para cumplirla. Requiere que permanezcas lo suficientemente íntegro como para seguir diciendo lo que hay que decir durante el tiempo que sea necesario. Y entonces volví. No fue gradual. No fue suave. Fue como recibir un puñetazo en el pecho desde dentro. De repente hubo dolor. De repente hubo peso. De repente estaba el olor del hospital y el ruido de los aparatos y las voces que gritaban terminología médica que no entendía, pero que por el tono sabía que significaba que la situación era crítica. Alguien dijo 19 minutos. Alguien dijo segundos para declarar la muerte. Alguien dijo imposible con una voz que había olvidado momentáneamente que imposible es una palabra que los seres humanos inventaron para describir sus límites y no los límites de todo lo que existe. Y abrí los ojos. Y lo primero que vi fue una luz fluorescente en el techo. Y pensé, no es la misma luz. Y eso fue al mismo tiempo lo más triste y lo más gracioso que he pensado en mi vida. Los médicos me rodearon, haciéndome preguntas que oí pero que aún no podía responder. Mi cuerpo había vuelto, pero necesitaba unos minutos para recordar cómo funcionar. Cómo respirar al ritmo correcto. Cómo hacer que mi corazón latiera de una manera que no alertara a los monitores. Cómo ocupar un espacio físico después de haber existido en un lugar donde el espacio físico no significaba nada. Y allí yacía yo en la camilla, mirando al techo y pensando en todo lo que había visto. Intentando aferrarme a cada detalle como quien intenta retener agua en las manos, sabiendo que se derramará, pero intentándolo de todos modos. Pero no se derramó. Cada detalle permaneció. Cada imagen permaneció. Cada palabra que dijo permaneció. Como si hubiera sido grabada a un nivel más profundo que el que alcanza la memoria normal. Como si hubiera sido grabada en la esencia misma de mi ser. Pasé 3 días en el hospital. Los médicos querían más. Querían hacer más pruebas, entender cómo alguien con mis datos regresó después de 19 minutos, querían una explicación que encajara en un informe. Lo entiendo. Es su trabajo. Es su manera de lidiar con lo que no pueden controlar. Convertirlo en datos. Convertirlo en un protocolo. Pero yo sabía que no tenía un informe para eso. Firmé los papeles y me fui. Tenía cosas más importantes que hacer que ayudar a alguien a escribir un artículo científico sobre anomalías cardíacas. Mi familia estaba preocupada. Las personas que me quieren me miraban con esa mirada de alguien que intenta averiguar si la persona que regresó es la misma que se fue. Y quería decirles, no lo es.
pero no de la manera en que tienen miedo. Es mejor. Es más completo. Es más real. Porque eso es lo que pasa cuando mueres y vuelves. No es trauma. No es disociación. No es el síndrome postparo cardíaco que los manuales describen con ese lenguaje clínico que le quita toda la vida a lo que se describe. Es claridad. Es la claridad de alguien que ha visto lo que hay más allá y ya no puede fingir que el más allá no existe. Ya no puede tratar la fe como un elemento opcional en la lista de cosas que componen una vida bien organizada. Ya no puede sentarse en un servicio dominical pensando en la lista de compras de la semana, porque ahora el servicio tiene un peso diferente. Todo tiene un peso diferente. Cada conversación. Cada elección. Cada momento en que decides qué vas a hacer con el tiempo que te ha sido devuelto. Y me he despertado cada día desde que salí del hospital pensando, ¿qué voy a hacer con este día? No con ansiedad. Intencionadamente. Y por eso encendí esta cámara. No porque sea la persona indicada para hacerlo. No porque tenga la formación, la plataforma o cualquier otra cosa que la gente suela necesitar para ser escuchada. Encendí esta cámara porque Él me lo pidió. Así de simple. Y aprendí que cuando Jesucristo te pide que hagas algo personalmente, no lo postergas, esperando el momento perfecto, el equipo adecuado o el valor suficiente. Lo haces. Lo haces con lo que tienes, donde estás, de la manera que puedes. Y lo que tengo es esta cámara, esta habitación y el recuerdo más vívido que jamás haya traído un ser humano de una experiencia cercana a la muerte. Y eso tendrá que ser suficiente. Y creo que lo es. Permítanme dirigirme directamente a quienes estén viendo esto ahora. Si han llegado hasta aquí, si se han quedado todo este tiempo escuchando lo que tengo que decir, no creo que haya sido por casualidad. Aprendí a no creer en las casualidades desde aquel día en el río. Creo que están aquí porque algo dentro de ustedes reconoció algo en lo que dije. Y ese reconocimiento es importante. No lo ignoren. No lo minimicen llamándolo curiosidad, entretenimiento o contenido interesante para compartir. Reflexionen sobre ello. Pregúntense de dónde viene. Pregúntense qué intenta decirles. Porque la ventana que me mostró es real. El tiempo que me mostró es breve. Y las decisiones que se avecinan no esperarán a que estén listos para tomarlas. Los 5 países son reales. Estados Unidos, Francia, México, Colombia, Brasil. Las comunidades que se formarán en esos lugares son reales. La protección que cubrirá a esas comunidades es real. Pero, más real que cualquier país, más real que cualquier ubicación geográfica, más real que cualquier plan de preparación que puedas elaborar, es la elección que se presenta ante cada persona que escucha esto. La elección de decidir ahora, antes de la presión, antes del miedo, antes de la imposibilidad gradual que me mostró instaurándose paso a paso, la elección de decidir en quién confiar cuando todo lo que parecía sólido comienza a tambalearse. Tomé mi decisión bajo el agua, en un río helado, sin tiempo para pensar. Todavía tienes tiempo. Aprovecha ese tiempo. Porque me dijo con una claridad que no olvidaré mientras viva, el tiempo es más corto de lo que crees. Y lo que viene es más grande de lo que imaginas. Pero, al otro lado de todo esto, hay una luz que hace que cualquier sacrificio valga la pena. Vi esa luz. Y regresé aquí solo para decirte que ella es real.